Y seguimos con el tema de la interpretación. No más que esta vez vamos a ver métodos de interpretación. Para el récord nosotros utilizamos el método de interpretación que es literal. Pero hay 5 métodos. El uno es el alegórico, que obviamente vamos a analizarlo. Está el literal, el método devocional, el método racional y el método dogmático. Vamos a ver también algunas reglas de la interpretación que son importantes. Si ustedes quieren ahondar en esto, hay un libro que se llama Hermenéutica, que les recomiendo. Ahí está todas las reglas y todo el proceso de la interpretación. En el método literal, lo que nosotros hacemos es consideramos el método examinando el uso de las palabras. Ya vimos que las palabras juntas hacen frases, las frases hacen oraciones, las oraciones segmentos, los segmentos capítulos y los capítulos los libros. Entonces tenemos que examinar las palabras según el uso y ahí eso nos ayuda muchísimo. Todo va bajo el contexto, lo que está antes y después del texto. Por eso es importante tener un bosquejo de libro para ubicar el texto dentro del tema del contexto, dentro de lo que el escritor está tratando, para no forzar a la escritura que diga algo que no dice. También vemos los pasajes paralelos, eso ahí comparamos las ideas similares. Por ejemplo, Efesios y Colosenses son libros muy parecidos y entonces uno puede compararlos. No puede haber contradicción. Los textos claros son de nuestra preferencia, los que están un poco como que no están muy claros necesitan más estudio. Y obviamente nos toca observar con detención, porque la observación es la base para la interpretación. Si no hemos observado bien, no vamos a poder interpretar bien, eso es. La base de la observación es muy importante. También está el método de interpretación racional. Obviamente, como dice aquí, lo que prima es la razón, y el problema con este método es que si no entiendo en mi razón ya lo desecho y no es por ahí. Recuerden, de acuerdo a 2 de Corintios, vamos a ver ahí, 2 a los Corintios, o más bien 1 a los Corintios 2, ese es el versículo que quiero. El versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿De qué manera? Espiritualmente. También en Romanos capítulo 8 hay un dato importante en el 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo a donde Él nos enseña es al Espíritu. Pablo hablaba de tener una mente espiritual. Y él en Romanos, del capítulo 1, en el versículo 9, nos da algo que es un dato muy importante, porque el ministerio de Pablo no era almático, o sea, no era el alma, era el espíritu. Y en Romanos 1 y el versículo 9 dice: porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. ¿Cómo ven? En el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así que el racional, obvio, es lo que dice. El dogmático, obviamente mucho concepto a priori y también eisegesis en el dogmático, forzando a la Biblia. Dogmas son como reglas que especialmente un movimiento legalista usa dogmas. La Iglesia Católica tiene dogmas, que es como que la autoridad es la organización y los líderes de esa organización emiten reglas que son los dogmas y todos tienen que creer eso. Sí, ese es el método dogmático. Y
veremos también algunas reglas básicas para interpretar. Como les digo, el libro Hermenéutica pueden ustedes conseguirlo en una librería cristiana, y si no, pues yo hago lo posible de moverlos conmigo para que se metan. Vale la pena conocer las reglas de interpretación. Así, cuando están oyendo a alguien, ustedes ya saben, bueno, él usa el método devocional. El método devocional es cuando uno en la mañana abre la Biblia y dice, a ver qué me va a decir el Señor. O sea, no hay investigación, no hay nada, y nomás leo lo que digo ahí y lo tomo como dice ahí y ya. Nomás que es un poco complicado y peligroso hacer eso. Les digo que en la iglesia pentecostal se van mucho por ese método porque es muy emotivo. Y eso causa problemas porque es cuando surge de las emociones, la interpretación es subjetiva y ya no es bíblica, ya va cargado del anhelo del que está estudiando, de lo que quiere encontrar en la Biblia, algo que le llene, ¿no? Por eso ese pancito de las promesas se vende mucho. Si van a una librería cristiana, tienen un pancito de cerámica con unas tarjetitas que me recordaba a un esotérico en la plaza de mi pueblo, que un canario sacaba las tarjetas para ver la suerte. Digo, ponte a estudiar la Biblia sistemáticamente, así no es. Está como los niños que les dan pan con mermelada y se lamen la mermelada y vienen con el pan a que le dé más mermelada, ¿no? Digo, cómete el pan también, no te va a dar más mermelada. Sí. Ahora, vamos a empezar esta lección viendo de cerca estos 5 métodos. Vamos a recordar el alegórico, el literal, el devocional, el racional y dogmático. Hay más. De hecho, el libro de texto que lo traje, que ahorita no lo tengo, pero puedo pedir más. Ya me consiguieron más. Esos libros casi no los venden porque la gente no estudia eso. Es el libro de cómo estudia la Biblia, ¿se acuerdan? Aparte de mi Biblia y yo. Sí, él tiene ahí todo lo que ustedes necesitan saber de los métodos. O sea, es impresionante cada método tan curioso que sacan. Y ahí está todo lo que se maneja entre el movimiento evangélico de los métodos. Nosotros vamos a concentrarnos en los 5 que creo que son los que más se usan, ¿no? El método alegórico. Este método se concentra no en lo que dice el texto, sino alega que hay algo debajo del texto. Es como si ustedes van a una cama, ¿no? Y la cama está tendida. Y entonces el texto sería el cubrecama, que es la colcha, y abajo están las sábanas. O sea, para ellos lo que dice, hay debajo algo que uno tiene que encontrarlo. Este método alegórico se hizo famoso con Karl Barth, que era un teólogo alemán, que era uno que se paseaba en el vértice de un techo de 2 aguas, y tanto la Iglesia Católica, los liberales, tanto como los evangélicos le aceptaban sus enseñanzas, ¿no? No más que él mete este método alegórico y él lo que realmente hace eso es existencialismo. El existencialismo, suponiendo un ejemplo de lo que es el existencialismo, dice uno de mis hijos, el menor, dice, ¿y para qué tiendo la cama si en la noche de todas maneras la voy a descender? Digo, ¿para qué comes ahorita si de todas maneras en la noche vas a comer otra vez? Sí, el existencialista vano dice, ¿ya para qué me levanto de la cama si al cabo salgo a la calle y me cae una bomba? O sea, esos son pensamientos totalmente subjetivos, personales. Y Karl Barth, él decía que la Biblia no es la palabra de Dios, sino se convierte en la palabra de Dios cuando tú sientes algo. O sea, debajo del texto hay algo. O sea, el texto en sí no sirve, a menos que sientas algo y a partir de esa emoción que tienes ya se convierte en la palabra de Dios. No, óigame, por favor. No, pues ahora tengo que sentir algo, puras experiencias religiosas nomás. Y de hecho eso es el movimiento evangélico, está de moda eso, porque en el Igle Crecimiento, que es cómo hacer crecer una iglesia en gente que venga a las reuniones, en los cursos esos te dan 15 puntos. Y el eslogan que debes tener en una iglesia evangélica para que crezca es que ven con nosotros porque aquí se siente a Dios. Aquí sientes a Dios. Entonces mucho énfasis en la alabanza y la adoración, que no es otra cosa que la meditación del hinduismo, que está infectado en la iglesia evangélica ahorita. En el hinduismo tiene lo que se llama no solo la meditación trascendental, sino la meditación rítmica.
Le ponen por media hora a la persona a gritar, a saltar, a desinhibirse, como dicen ellos, gritan, se mueven, y de media hora les cambian el ritmo a que no hagan nada, que estén parados. ¡Puac! Salta gente con catarsis, otros se vuelven locos, otros les da convulsiones, y todos en el auditorio están llorando, porque sienten una paz de estar gritando y todo, y de pronto que les corten el ritmo a estar quieto, sienten una paz, ¿no? Y eso es lo que buscan ellos. No más que en la iglesia evangélica primero les dicen vamos a alabar, y están dando gritos de júbilo, los muchachos se empujan, le dan con la Biblia al diablo, gritan, se desinhiben básicamente, ¿no? Y después de un buen rato, ahí no es media hora, a veces son 2 horas de ese tipo de ritmo, le cambian y dice ahora vamos a adorar. ¡Poc! Se va gente por las sillas, la misma vaina, es lo mismo, o sea, se caen al piso y es el Espíritu Santo. Y todos llorando y dicen que esa es la paz de Dios. Eso es hinduismo. Escúchame, eso es hinduismo, déjate de cosas. Eso no es del Espíritu Santo. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en nuestras reuniones casi somos aburridos en el tema de la alabanza y la adoración, ¿no? Sí lo hacemos, pero ese no es el enfoque, porque la gente se confunde pensando que eso que siente, eso es el Espíritu Santo. Para nada. Tú vas a un concierto de algún cantante que te gusta y ahí están las señoras llorando porque está cantando su canción favorita. Y es el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Son las emociones, ¿entiendes? Y entonces en este método alegórico está debajo de la colcha, está en las sábanas, está algo. O sea, no, lo que dice no es. Algo debajo hay. Y tienes que descubrirlo, y el momento que lo describes sientes algo, y entonces ahora sí es la palabra de Dios. El método alegórico está tremendo, ¿eh? Y ustedes pueden oír a personas que hacen eso, usan ese método. Todo es subjetivo. Tiene que ver con que lo que piensa el que está interpretando determina lo que significa lo que está estudiando. O sea, depende del intérprete. Ahí tienes que ser muy listo tú, porque si no, nunca lo vas a ver. Algunos de nosotros nunca vamos a encontrar nada con ese método. Insiste que debajo de lo obvio hay algo más importante que viene a ser el sentido verdadero. Híjole, imagínense ese método. Es un método individual y varía con los gustos y hábitos de cada quien que interpreta. Entonces, obvio que nosotros no vamos a ir por ahí. El problema con este método es que todos nosotros somos diferentes. El intérprete, al analizar el texto, lo va a filtrar por medio de su propia experiencia y no de acuerdo a lo que dice. Ahí es un predicador que lee un versículo y empieza a contar sus experiencias. Oye, espérame, yo no vine a oír sus experiencias. Está como el hijo de un pastor que me dice a mí, está oyendo a un muchacho que supuestamente está compartiendo su testimonio, y él andaba en las drogas, promiscuo y todo eso, y el hijo del pastor me dice a mí, muy triste, me dice, yo no tengo testimonio. Digo, pues ese es tu testimonio, que el Señor te libró de todo ese mugrero. Dale gloria a Dios que te libró de todo eso. Ese es tu testimonio. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues entonces sí tengo testimonio, exactamente. Entonces depende del testimonio de cada uno, el cómo interprete la Biblia, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, le van a evangelizar a uno en la cárcel y le hablan de la salvación, ¿qué es la salvación para el preso? Salir de la cárcel. Si le hablan de la salvación a un enfermo, para él, ¿qué es la salvación? Y si está en problemas financieros, ¿cuál es su salvación? Entonces cada quien acomoda el mensaje a su necesidad, y ahí estamos en un problema, ¿no? Esos son los predicadores que seleccionan un texto para darle al diácono en la cabeza o algo así, ¿no? Eso no es por ahí. El intérprete, al usar este método, cae en parcialidad y quiere que la Biblia diga lo que él siente. Hoy la Biblia es hermosa, lo que yo siento. Por eso, gracias a Dios, la Biblia no dice que las mujeres deben ser predicadoras. Imagínense una mujer en emociones ahí, y se para, dice, y llora. Todas las predicadoras que yo conozco lloran en el púlpito, se emocionan, y toda la gente llorando con ellos. Sí. Por favor. Dice Pablo que por favor se calle, que aprenda en la casa. Y es un acto de amor que dice eso a las señoras. Ya lo estudié. Es un acto de amor proteger a las señoras que hagan eso. Imagínense cuando uno está todo en las emociones, dice tonterías, ¿o no?
¿Han visto ustedes a los que empiezan a tomar juntos? No, pues tome, compadre. Y luego después al rato, usted, yo lo quiero mucho, usted lo quiero mucho, ya se fue, ya. Y luego después le golpea, dice, no, a usted no le perdono lo que me hizo, no. O sea, híjole, yo me acuerdo viendo a mis tíos, ¿no? Cuando se emborrachaban juntos. Yo decía, ahorita sí están de compadres, mira, no, habían abrazados. Y al rato ya estaban peleando, ya. Usted lo que me hizo, compadre, no le perdono, en mi vida le voy a perdonar. Y ya, dije, ahora sí, vámonos ya a la casa, porque aquí va a haber zafarrancho aquí. Si vamos por las emociones, imagínese. Aparte es arbitrario, ya que puede hacer lo que el texto, que diga lo que él quiera, cualquier cosa. Básicamente, lo que le llaman a eso es la exégesis espiritual, dicen ellos. Nada que ver, es emotivo, es emoción. Entre comillas tengo que decir eso. Traina escribe al respecto en un libro del método inductivo. Dice, el punto de vista alegórico se usa frecuentemente, por ejemplo, en la explicación de las parábolas. En lugar de exponerlas como parábolas, es decir, como símiles extensos que usan de este enfoque interpretativo, las utilizan como alegorías o metáforas amplias. Consecuentemente se busca un detalle espiritual en cada pequeño detalle. La barca significa, el mar significa, no, hay cosas que sí significan, otras no. Sin embargo, nos encontramos con una forma de explicación alegórica mucho más significativa y peligrosa en lo que se refiere al estudio de las narraciones históricas, ya que los que usan el enfoque alegórico a menudo aceptan estas narraciones como históricas y en lugar de exponer su significado en vista de su condición histórica específica, las lecciones extraídas de las mismas con frecuencia son verdaderas porque están basadas en un conocimiento general del mensaje bíblico. No tiene relación orgánica con las narraciones históricas que están siendo explicadas. Lo menos que se puede decir de este enfoque es que parece muy atractivo, pero es engañoso. Muy a menudo es casi imperceptible el traspasar los límites existentes entre la exposición gramático-histórica y la exposición alegórica. Por esta razón, la persona que se preocupa de alcanzar una verdadera exégesis debe prevenirse contra esta clase de exposición. Recordemos que quien nos enseña es la Biblia y nosotros estamos a escuchar la Biblia, no que la Biblia esté de acuerdo con nosotros. Eso es eisegesis. Quiero que vean un ejemplo, verá. Vamos al libro de Hechos, de lo que está diciendo Traina. En el capítulo 2 tenemos el primer sermón de Pedro. Ahora, el Espíritu Santo vino a nosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo es que vino el Espíritu Santo a nosotros, los cristianos? ¿Cuándo? Exactamente, cuando creímos al Evangelio y dijimos, sí, creo que Jesús es el Salvador. Y en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Tuvimos que hacer algo para ser salvos? ¿Algún procedimiento? No, ¿verdad? Simplemente el que cree. ¿Qué le dijo al carcelero de Filipos, Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Dónde está eso? Hechos 16, del 31 en adelante está eso. Ahora, en Hechos 2, el versículo 36, mire lo que dice ahí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Entonces, acaba de acusarles de que ellos mataron al Mesías, ¿verdad? Muy bien. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Como buenos judíos, ¿no? Acuérdense que ellos tienen que hacer algo para la bendición, no es solo creer, tienen que hacer algo. Pedro les dijo, arrepentíos y ¿arrepentíos de qué? De haber crucificado. No dice que se arrepientan de los pecados. Y ustedes van a oír siempre en el mensaje de la evangelización, tienes que arrepentirte de los pecados. ¿Dónde dice que se arrepienta de los pecados aquí? Que se arrepienta de haber matado al Mesías. Y arrepentirse es cambiar la dirección. Si no aceptabas a Cristo, ahora lo aceptas. Ahora Él es el Mesías. Y dice aquí, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Saben que hay todo un movimiento que exige que si te vas a bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque aquí dice Pedro que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo.
se llaman los Jesús solo, es los apostólicos, que no creen en la Trinidad tampoco. Y hay unos predicadores que escriben libros y etcétera, que son de ese hilo, ¿no? de esa rama de los evangélicos, apostólicos. Y entonces tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo, porque si te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sirve. Y si no te bautizas en el nombre de Jesucristo, no eres salvo. Sí, aparte de alegórico, es dogmático. Y ya se convirtieron en una secta ellos, porque la salvación no es por bautizarte. El Señor lo bautizaba, los discípulos lo hacían. Pablo no bautizaba, a muy pocos bautizó él. Y ya vamos a ver cómo él dice, a mí no me mandaron a bautizar, a mí me mandaron a predicar el Evangelio. Y ahora dice él aquí, bautice en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Perdón de pecados, de los pecados. O sea, tienes que bautizarte para que te perdonen los pecados. Ve cómo esto es histórico. Aquí la gracia y la ley se mezclaron. Aquí más parece a Juan el Bautista hablando, porque el mismo Pedro, en el primer discurso que él da, él tiene lo de Juan el Bautista, y él mismo tuvo que aprender que es por gracia, y que los gentiles no tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Entonces, el libro de los Hechos es un libro histórico, una narración histórica, de aquí no pueden salir doctrinas. Para eso están las cartas. Lo mismo en la narración del Antiguo Testamento, lo histórico de Moisés, por ejemplo. Nosotros vamos a ver los métodos, más bien los estilos literarios, vamos a ver en un rato en estas lecciones, y el estilo literario de las narraciones es prosa, y la prosa es suelta, simplemente está contando lo que pasó, y es lo que está haciendo aquí el historiador, doctor Lucas era un historiador. Pero imagínense si nosotros vamos a aplicar esto a la iglesia hoy día, entonces se contradice con lo que Pablo enseña, y no hay tal cosa. Simplemente Pedro está mandando el primer sermón a judíos que crucificaron a Cristo, que dice que se arrepientan, y cuando él les pide que se bauticen en el nombre de Jesucristo, básicamente está diciendo que aceptas a Jesús como el Mesías, porque mencionar el nombre de Jesús para un judío estaba tremendo, y que él se bautice en el nombre de Jesús, y está entendiendo el bautismo de arrepentimiento de Juan. Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento. Ve, está cargado de ese concepto Pedro. Y luego dice aquí, miren, te bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Imagínense si eso nosotros enseñáramos ahora, si no te bautizas no te perdonan los pecados. Es que no es así. Y luego, ¿qué dice? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Bautizarse. Y hay quienes creen lo que dice aquí. No más que ahora vamos a ver en Hechos 10, porque el mismo Pedro tuvo que cambiar mucho de su manera de ver las cosas cuando ya se le amplió el panorama por el Espíritu Santo. El mismo Pablo, 17 años en la renovación de la mente de él siempre habla de renovar la mente, transformar el entendimiento a que sea espiritual. Al principio, Saulo de Tarso lo que hacía con los otros judíos era confundirlos, porque él mismo no estaba muy enterado de cómo era la cosa. Apolos era un predicador fogoso como un evangelista, ¿no? Y Priscila y Aquila le oyen a él y le dice, oye, te invitamos unos tacos, ¿no? Vamos aquí al pozole, aquí a 3 cuadras, porque tenemos algo pendiente ahí, porque tú tienes el medio mensaje, necesitas unos datos más. Muy buenos ellos, ayudarle a este Apolos. Ahora, en Hechos 10, miren lo que dice el 44. En el contexto, Pedro les está hablando del Evangelio. Y de hecho, si ustedes ven en el 26, del 10:26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Porque Cornelio se postra, ¿no? Y como él nunca se vio como el Papa ni nada, dijo, párate, yo también soy hombre, a mí no me andes besando el anillo, ni mucho menos, ¿no? Conste, ese fue Pedro, supuestamente el primer Papa. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Ahora escuche lo que les dice. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Ahora escuche lo que dice. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahí tienen ustedes al misionero que ni siquiera sabe por qué está ahí. Además, él en su mente todavía no quiere estar ahí, porque yo no tengo que estar con gentiles, eso van a ver mal mis colegas. Los fariseos judaizantes estaban tremendos. Y Pedro le llamó la atención, más bien Pablo le llamó la atención a Pedro
por camaleón. Porque él a los judíos, cuando estaba con los judíos, decía, no hombre, sí, que circunciden a los gentiles, sí. Y cuando se iban, dijo, no hombre, no les hagas caso, están locos. Y Pablo le dijo, eso que andas haciendo tú no está bien, ¿eh? Y le llamó la atención. Le enfrenté cara a cara, dijo, porque no era de condenar ese tipo de actitud. Entonces eso prueba que no hay jerarquías en la iglesia cristiana tampoco. Que Pedro nunca se vio como la autoridad máxima del cristianismo, para nada. En ese caso sería Pablo más bien. Pero miren, me salto al 44, dice, mientras aún hablaba Pedro, que les está explicando el Evangelio, ustedes pueden ver eso en el contexto, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y dónde se arrepintieron y dónde se bautizaron para perdón de pecados? El Espíritu Santo nomás bajó porque creyeron. Aquí dice. Vino sobre ellos y dice en el 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Qué impresionante, ¿no? Entonces necesitamos venir a estudiar tranquilamente. La Biblia nos enseña a nosotros. Los gentiles no nos bautizamos para perdón de pecados, nos bautizamos porque ya nos perdonó los pecados. Y ya tenemos el Espíritu Santo. Es una muestra externa de lo que pasó adentro. Ya sabemos nosotros que cuando queremos que la Biblia esté de acuerdo con nosotros, ¿cómo se llama eso? Eisegesis. Otro ejemplo que ya vimos nosotros en Lucas 18:1-8, la viuda, ¿se acuerdan? Entonces, si me voy a tomar esa parábola y agarrarla con detalles, entonces, ¿Dios solamente oye a los pobres? Pues no voy a forzar eso. ¿Tiene uno que ser pobre para que Dios nos oiga? Para nada. Ahora, el método de interpretación literal, que es el nuestro, ¿no? Les advierto que ese es el nuestro. Su enfoque es aceptar lo que dice literalmente al pie de la letra. Esto requiere ser fieles al texto y un estudio que apunta a exactitud. Los judíos usaban este método. Esdras fue uno de los primeros. Vamos a Nehemías 8, vamos a ver ahí, en Nehemías 8. Voy a leer los versículos 1 al 8. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Estamos hablando como 6 horas, de 6 de la mañana hasta el mediodía. Se echó la lectura él. No hizo ningún comentario, nomás estaba leyendo. A veces deberíamos hacer eso nosotros. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese dato es muy importante, reconocer esa práctica, ¿no? Interesante que él estaba en un púlpito y al lado de él habían varones, a su derecha y a su izquierda.
Y todos esos varones también estaban ayudando a que se entendiera lo que se está leyendo. Así que los judíos tenían la práctica de tomar el texto literal. Hay aspectos que hay que considerar en este método. Tenemos que tomar en cuenta. Primero, examinamos las palabras según su uso en la oración. Y la oración tenemos que verla dentro del contexto, ¿no es cierto? Comparamos las ideas similares. No va a haber contradicción, no puede haber contradicción. Y obvio que preferimos los textos que son claros con relación a los que están un poco oscuros. Hay que ver el deletreo, la gramática y si son figuras literarias. Estas figuras las vamos a ver más adelante. Los reformadores, recuerden que el que resalta entre ellos es Martín Lutero, ellos adoptaron este método. El problema fue que lo llevaron al extremo. Nosotros tenemos que respetar, por ejemplo, el simbolismo de las profecías. No podemos llevarlo al extremo. El método devocional enfatiza más la actitud del espíritu que una técnica. Su meta es encontrar aquello que es útil para el crecimiento espiritual del creyente. Hay muchos comentarios escritos en este estilo. Una manera de ver si el estilo del que está escribiendo es académico o si es devocional. Regularmente en los comentarios devocionales se saltan los versículos difíciles. O sea, no hablan de eso. No. Por eso yo les recomiendo siempre a William MacDonald, porque William MacDonald en el comentario de toda la Biblia, él sí le pega a todos los versículos, no se salta. Y además es literal, el comentario es literal, no es alegórico, no es devocional, no es racional académico. Hay otros comentarios que son totalmente académicos, es decir, que tienen mucho énfasis en datos, y sí son impresionantes, valen la pena por las cosas, la información que tienen. Pero William MacDonald se va por lo espiritual y bíblico, o sea, él se queda y enfrenta los pasajes difíciles, cosa que no veo en los otros comentarios. En este tema devocional, la persona lee la Biblia con esta pregunta: ¿qué me dice hoy el Señor? Todos somos culpables de leer así. Voy a ver qué me dice el Señor así, a mí hoy día. Así, mire, así. Uy, no me gustó. No sé si han hecho eso, porque dice el lector que hace eso, dice, encuentra el versículo que dice que Judas se ahorcó. No, eso no me gustó, dijo. ¿A poco el Señor me está diciendo que me ahorque? Entonces luego después abre así otra vez. Porque encontró el versículo y dice, ve tú y haz lo mismo. O sea, no vas a leer la Biblia así. Tienes que leerla sistemáticamente. De hecho, no sé si ustedes han visto esa Biblia para la lectura de un año. Y aquí aún aquí está el eVersion que se llama, o ¿cómo se llama la Biblia esa, no? Déjame ver cómo se llama. Que te da un plan de lectura para un año. Y es muy bueno eso. Se llama La Biblia. Es un programa La Biblia. Y cada día te manda un versículo del día. Y que es bueno. A veces el versículo yo lo vuelvo a mandar a otras personas que estimo, lo que sea. Porque el versículo está muy bien. Pero sin ninguna interpretación ni nada. Simplemente leo lo que dice y está. ¿No? Sí, él dice el versículo del día. Dice Pero ese es el método devocional, ¿no? Dice versículo del día, 2 de mayo del 2015. Y tiene una bonita fondo de trasfondo, dice. Escuchen, muy buen versículo hoy día. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Así que a veces mejor estar calladito, ¿no? Todos piensan que eres sabio cuando estás calladito. Y sí puedo decir que me consta eso. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. Ya me habló el Señor. ¿Por qué no te callas? Dice. Busca versículos que alientan, promesas, mandatos que deben ser obedecidos.
No, es que el Señor dice esto y esto y esto. Le digo, espérame, estás fuera del contexto, hombre. Eso era para los judíos, eso no es para nosotros. No, pero es que así dice el Señor. ¿O a poco toda la Biblia no es inspirada? Digo, sí, sí es inspirada, pero tienes que ubicarla en sus dispensaciones y todo eso. Los que quieren que... Miren, en Hechos 15, el pleito de los judaizantes era tan grueso que tuvo que hacerse sí, tuvieron una reunión. En el 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? ¿Pueden ustedes imaginar eso? Si no les cortan el prepucio, estos no pueden ser salvos. Y que les duela, dijo, porque a mí me dolió. Muy bonito, ahora estos nomás ya creen y ya. Y toda la friega que nos dieron a nosotros. No, dijo, estos también que los corten. A ver, afilan los cuchillos aquí, porque aquí vamos a cortar prepucios que da miedo. No, nada que ver. En este método busca el intérprete qué dice el texto de mí, o sea, qué me dice a mí, ¿no? ¿Qué habla de Dios? ¿Y cuál es mi responsabilidad ante los demás? En la iglesia y fuera de ella, no, hombre, se echan unas cargas brutas. Yo tengo un amigo que dice él que si no evangeliza 10 en el día le ha fallado a su Señor, dice. Digo, oye, ¿no sería mejor que ores al Señor y que te mande a uno que ya esté preparado, que tú andes buscando a 10 que no están? No, dijo, yo prefiero 10 todavía. Digo, bueno, tú búscate a los 10. Si quieres empieza conmigo, evangelízame a mí ya para que practiques. Así que van para que la Biblia nos enseñe acerca de uno mismo, que nos enseñe acerca de Dios y de mi responsabilidad con los demás. Los que van con este método de la Biblia son bien legalistas y siempre están echando cargas a los demás. Que hay que evangelizar, que el programa del Día del Niño, que el Día de la Madre hay que darles flores a las hermanas porque si no se enojan. Digo, dales un dulce, algo, ¿para qué les das flores? De todas maneras en la casa ya les van a dar flores. No, pues hay que... No, es puras reglas. Y en la cantata navideña y que no sé qué. Oye, espérame, ¿cuál cantata? No, pues no, Los Ángeles no hicieron la primera cantata. Digo, ay, ya. Así la vamos a dejar, ¿sabes qué? Ahí déjala, hijo. Le echan cargas por todo lado. Porque ellos sienten la responsabilidad. O sea, tengo que hacer algo para mi Señor. Y ustedes todos tienen que venir conmigo, porque si no, a ver cómo les va. Imagínense tener un pastor así. Qué tremendo es. El problema es que él no hace nada. Nomás instiga a todos, pero el rato de los trancazos no aparece. Yo me acuerdo, decía una hermana, nosotros tenemos en la iglesia la presidenta de las damas, dice, tienen que tener la femenil. ¿Han oído de la femenil? O sea, es presidenta de las damas, ¿no? Y la presidenta de las damas ha llamado que a las 4 de la tarde del sábado tienen que salir a evangelizar. Y todas llegan tarde, pues tienen niños chiquitos, tienen a un marido que tienen que dar de comer, etc. Entonces ya llegan tarde y la presidenta está que echa fuego como dragón. Irresponsables, que no aman al Señor, que no han leído la Biblia hoy día de nuestra responsabilidad de salvar al mundo, que no sé qué y no sé cuánto. Y bien enojada, dice la hermanita que andaba con ella, porque van de 2 en 2, porque así dice la Biblia, ¿no? Toca la puerta y sale una señora y dice, ¿y usted hubiera visto, hermano, cómo el dragón se transformó en paloma? Oiga, dice, venimos a hablarle del Señor. Dijo, no, hombre, ¿cómo se transforma la hermana? Dijo, estaba echando candela y nomás abre la puerta y ¡pum! Digo, no podría ser diferente que eche candela con los 5 versos y con nosotros se porte bien. No, pues no sale. Entonces estamos echando cargas. Mi responsabilidad en la iglesia y fuera de ella. Todas las necesidades que la persona tiene, el intérprete tiene, la Biblia tiene que suplirle. Este es rapidito, se pasa alegórico. Ahora, nosotros, alguna cosa la Biblia es la palabra de Dios y nunca regresa vacía. Y nos edifica. Pero hay un problema cuando nos estamos forzando a la Biblia y queriendo comportarnos en nuestras fuerzas cuando el Señor nunca nos va a pedir nada sin darnos el poder en el Espíritu Santo. Tenemos que observar
y quedarnos con las normas de la interpretación. Con toda sinceridad, el intérprete puede equivocarse. Decía Juanito Del, decía, sinceramente se come un pastel con cianuro. Cae en lo alegórico, es lo más probable que va a caer en lo alegórico. Y desecha la exégesis, se le hace muy complicado, no quiere estudiar mucho, él quiere ya ahorita, que el Señor le hable ahorita, entonces no va a estudiar ni nada, y cae en lo alegórico. Y el problema con esto es que es muy superficial, demasiado superficial, quiere aplicar cosas que ya no están en nuestro tiempo, que ya pasaron, que eso era para los judíos, a nosotros. Un ejemplo, miren en Santiago, vamos a Santiago. Santiago dice en el capítulo 1:1, mire lo que dice ahí. Santiago, y este es Jacobus, el medio hermano del Señor, hijo de María y de José, hermano del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora Jesucristo no es el hermano, medio hermano de él, sino es del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están ¿dónde? Salud o shalom, o como nosotros decíamos, un saludo, ¿no? La fecha entre el 45 y el 50, el Señor se fue en el 33, tenía 33 años cuando Él murió. Entonces estamos hablando de más o menos 12 años después. Entonces esta es una de las primeras escrituras que tenemos nosotros. El que está cerca de esto también es Gálatas. Y aquí, obviamente, Él está escribiendo a judíos porque dice a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿verdad? Está escribiendo a judíos. Entonces en el Santiago 5 dice, el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora sí que se agarraron a orar por todo el mundo con aceite. Me encontré a un hombre que según este versículo, él andaba echando aceite a medio mundo. Porque aquí dice que hay que orar. Digo, ¿y tú eres anciano de la iglesia? No. Entonces, ¿cómo? Dice aquí que los ancianos, o sea, no está para que cualquiera haga eso, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿quiénes eran los que iban a hacer esta práctica? Los judíos. ¿Y qué pasaba cuando el anciano judío le ungía con aceite al creyente judío? ¿Qué cree que pasaba? Se sanaba. Y ahora dice, los ancianos oran y los ancianos no sirven para nada porque nadie se sana. Digo, porque está sacando fuera de contexto. Y además, ¿por qué pasaba esto de que se sanaban? Porque era para validar que Jesús es el Mesías. Porque los judíos pedían señales. Nosotros no. Y otra cosa, tenemos que entender clarito, ¿no? Si las señales harían que la gente creyese, pues todos los que estaban en el tiempo de Jesús debían haber creído en Él. Y los discípulos, ¿no vieron cuando resucitó a Lázaro? A Tabita, le sacó un demonio a un muchacho, al hijo de, ¿se acuerdan? El hijo de la viuda. Sanó a la suegra de Pedro, alimentó a la multitud, hizo tantos milagros, debían haber creído en Él, pero no creyeron en Él. Entonces no es por señales que la gente va a creer. Y todos esos movimientos de que ven por tu milagro y no es que, nada que ver, no es por ahí. La fe es por oír y oír la palabra de Dios. Predica el Evangelio. Así que usen este método devocional, tengan mucho cuidado, que si en la mañana quieres leer a ver qué te dice el Señor, está bien, pero tienes que tener mucho cuidado porque lo haces alegórico y luego después te echas cargas tú y echas cargas a los demás y ya saben. Mejor nos quedamos con el literal, como he dicho. Ahora, el método de interpretación racional. Dice, este sí es racionalito. ¿Qué quiere decir eso cuando decimos eso nosotros? Como que sí se puede dialogar, ¿verdad? O sea, como que sí entiende. Dice, no, sí se puede dialogar con él porque es medio racional. Está usando la razón. Está en la plena razón, que es la facultad de juzgar. La idea es tomar un argumento, observarlo y decidir su validez o no basado en un juicio racional. Aquí la regla, la norma la pone la razón, si es lógico o no. Todo está sujeto a la razón humana y esa es la base en la cual se mueve este método de interpretación. Alega que es científico.
Y aquí viene el problema. Presupone que lo sobrenatural no existe. O sea, no puedes explicar que se abrió el Mar Rojo, por ejemplo. Entonces eso no pasó. Y ahí viene esa idea de que no era un mar, sino era nomás un charco de agua que pasaron por un charco de agua. Imagínense. Los que usan este método son los liberales, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios y no van a aceptar ningún milagro. Tiene que haber una explicación para eso. De hecho, en eso de la alimentación de los 5,000 varones, el intérprete de este racional dice, lo que pasó no era que hubo ninguna multiplicación, dice, lo que pasa es que cuando al niño le quitaron lo que él traía, todos se animaron a sacar lo que traían. Qué bárbaros, están tremendos. Sí. Yo les he platicado del niño que le llevaban a la escuela dominical, a una iglesia evangélica en el barrio, venían en una camioneta y se los llevaban a los niños. Y la mamá así medio escéptica, o sea, ella como que no estaba muy contenta que el hijo vaya a la iglesia, o sea, ella no iba, pero el niño iba. Y cuando regresaba, lo primero que hacía es preguntarle qué le habían enseñado para, por si acaso le están enseñando alguna locura, ya no volverle a mandar, ¿me entienden? No va a estar enseñando cosas raras. Y dice, ¿cuál fue la lección de hoy? Le dice la mamá al niño. Hoy vimos la salida de Israel de Egipto, mamá. ¿Y cómo fue? Pues? Hubieras visto los aviones Mirage, los tanques de guerra que trajeron, los buques y todo, era increíble, mamá. Tiene un equipo pesado, increíble. Decía, ¿a poco en esos días había ya aviones y todo eso? Bueno, mamá, dice, si te digo la verdad no me crees. Y él quería seguir yendo a las... ¿Cómo que se abre el Mar Rojo? Es bola de locos. No, te están echando mentiras, ya no vas. Él no quería que le digan, la mamá no le deje ir. Entonces tuvo que inventarse eso de los buques y todo eso. Que eso la mamá sí aceptaría, ¿me entiendes? Aunque le hizo pensar, dijo, en ese tiempo ya había todo ese armamento. ¿No? Sí, mamá, dijo, bombas atómicas. Qué bárbaro. Lo que no se puede comprobar científicamente no existe. ¿Hay algún problema con ese método? Pues claro. El problema con tiene que luchar para explicar los milagros, de inventarse. El milagro ese de Juan 6 de la alimentación de los panes y los peces para nuestra mente, uy, ¿cómo que dio de comer a tanta gente? Después Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaban cerca de la Pascua, fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pues ¿de dónde? Además, si hubieran tenido el dinero, ¿de dónde iban a comprar el pan? No es como aquí que vas a Soriana o algo así. Y aún así no tendrían tanto pan para tanta gente. ¿O van a tener pescados para 5,000 varones y los niños y las mujeres? Los comentarios dicen 12,000, 14,000 gentes. Ahora, el Soriana, ni todos los sorianos juntos no van a sacar tanta comida. No hay, aunque tengas el dinero. Pero esto hacía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Un denario es el sueldo de un día. Haga la cuenta, está hablando del sueldo de un año, de una persona para una comida. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Imagínese usted, ¿cuánto era lo que tenían ellos para dar de comer a tanta gente? 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Ves? No puedes comer otro pan porque aquí dice que era de cebada, solo ese pan se puede comer. Ahí está el dogmático, ¿entienden? ¿Ya van entendiendo? No. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El Señor tiene sentido del humor. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12. Una para cada uno ya para que no digan nada. Y yo no tengo una imaginación bruta, ¿no? Uno le está diciendo,
Y tú que decías que no hay, que no es que, tendrás cuidado, Él puede hacer lo que sea. Mira ahí, cada uno con su cestita, ¿no? Dijo. No lo puedo creer. Entonces esto, el racional, o sea, el del método racional, ¿qué alimentó ni qué nada? Puro cuento. De hecho, el Papa dice que Adán y Eva son fábulas o que son tradiciones judías, que eso es simbólico. Eso para él. Yo soy cristiano. Yo creo lo que dijo Jesús en Marcos, dijo que como estaba en el principio, y citó 2:24 de Génesis, así que él valida Génesis. ¿Entiendes eso? Yo soy cristiano. Y para mí lo que Cristo dice, esa es la autoridad. Y entonces, después que vieron esta señal, dijo la gente, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pues cómo no, comieron tanto y comieron bien, ahora resulta que es el profeta. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pudiéramos decir como hoy dicen estos liberales, son los liberales los que no creen en los milagros, que realmente conmovió a la multitud a que saquen lo que tenían, lo que dice el muchacho. Miren en Mateo 14:25, vamos a ver ahí. Normalmente los documentales son los de National Geographic, son racionales, ¿no? Totalmente. Quieren explicar siempre. Y sabes, lo peor de eso es que ya vienen cargados de prejuicio contra el cristianismo. Exacto. Y si ustedes ven cualquier película de Hollywood donde aparece un pastor o algún cristiano, somos tontos, sonsos, estúpidos. Eso ya está cargado ya con prejuicio, ¿no? En Mateo 14:25. ¿Qué pasó ahí? ¿El Señor qué hizo? Ahora explique eso. Yo me acuerdo que dice que estaban un bautista, un presbiteriano y un pentecostal en una canoa, una lanchita. Y entonces dice el bautista, voy a traer algo de comer, y se va caminando sobre las aguas. Entonces el presbiteriano le ve y dijo, wow, este tiene fe, camina sobre las aguas. El pentecostal igual dice, ay, voy a traer un refresco, y va caminando sobre las aguas. Y el presbiteriano se queda bien y dijo, usted sí tiene fe, pues cuéntenme cómo le hacen para tener tanta fe. Y le dice el pentecostal al bautista, le dice, oye, le digo, sí, le dice, fíjate en las piedras, dijo, fíjate en las piedras. Hasta ahí llegamos nosotros. Entonces esa es la explicación del racionalista. No, hombre, si iba caminando, había piedras ahí. Ya déjate de cosas, el Señor puede caminar sobre las aguas si quiere o no. Imagínense ustedes a Pedro caminando sobre las aguas. Se emociona un ratito y luego digo, ¡ay no! ¡Pum! Para adentro. ¿No? Vamos a leer el 14:25, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué? ¿Puede usted imaginar eso? Los discípulos gritaron, un fantasma, por favor. Y aparte de eso, tuvieron miedo. Y dieron voces de miedo. Y el Señor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ups. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No, pues qué hazaña. Él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, es la oración más corta que tenemos en la Escritura. Sálvame, Señor, sálvame. Entonces dicen los racionalistas, debía haber estado en la orilla. Por eso podía caminar sobre las aguas. Miren en Éxodo 14, vamos a ver ahí un dato interesante. Éxodo 14. Versículos 21 al 27, voy a dar lectura, dice así. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Las aguas como muro. Yo he visto muros pero no muros de agua, ¿ok?
Siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros. Ese dato es muy importante. ¿Para qué sirve un carro sin ruedas? Nosotros diríamos, les ponchó todas las llantas. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus caballos y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Bueno, ¿quién hizo todo esto? No era Moisés. Entonces ahora explicar esto, bueno, es que justo hubo un viento, que no, ¿sabes qué? Ahí dejémoslo ya, ahí déjalo. Si no lo crees, no te preocupes. La explicación es que el nivel del agua era muy bajo. Bueno, dice el niño, pues es lo sorprendente que en tan poquita agua se ahogaron los egipcios. El método dogmático, veamos ahora. El método dogmático, un dogma, ¿qué es un dogma? Es una regla adoptada por un grupo religioso. Es una regla humana adoptada por un grupo religioso, es un dogma. Los dogmas que nosotros tenemos son apostólicos, es decir, enseñanzas de los apóstoles. Sí tenemos dogmas, sí, pero no son de ninguna secta, de ningún líder religioso, sino que los discípulos explicaron lo que el Señor dijo. Y eso serían dogmas para nosotros. Son cosas que hacemos, que el Señor nos mandó a hacerlas, pero Él nos dio el Espíritu Santo para eso. Aquí, este método, básicamente quien interpreta la Biblia son los líderes de este grupo, de esta secta o de este grupo religioso. Ellos son la autoridad y lo que ellos dicen, los demás tienen que hacerlo. En la Iglesia Católica, cuando el Papa se sienta en la silla de Pedro y habla ex cátedra, así se llama, haga de cuenta que lo que él dice, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Dios mismo está hablando ahí, para él. O sea, lo que él dice ex cátedra, todo católico tiene que acatarlo y punto. Ya no hay manera de cuestionar eso, porque para eso son los doctores, o sea, para eso son los intérpretes, y ellos son los que dicen lo que debes creer. Y esos son los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Me entienden? Por eso soy cristiano. 7. Son 7 sacramentos. Eso, por ejemplo, es dogma de la Iglesia. Tienes que cumplirlos. Y quienes pueden descifrar eso, agregar o cambiar, son solamente ciertos hombres. Lo que está escrito en la Biblia, ellos son los únicos que pueden interpretarlo. Y las reglas que ellos pongan basados en lo que ellos dicen de la Biblia, esos son los dogmas que el grupo religioso adopta, que esta iglesia adopta. Lo que hacen en cierta forma este método es buscar en la Biblia versículos que estén de acuerdo con los dogmas que ya han aceptado. Nosotros así vamos a hacerlo, y así que vamos a buscar versículos donde esté de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, el celibato, por ejemplo. ¿Dónde encuentran el celibato? Si Pedro estaba casado, o cómo tenía suegra él si no estaba casado. Y aparte que le sanó a la suegra. Entonces, obviamente que van a buscar versículos, y en Corintios 7 Pablo habla de eso, ¿no? Que para dedicarse a la obra, etc. Entonces se van a agarrar de ahí. Pero el Señor nunca seleccionó solamente a solteros. Eso no es así. Es un método arbitrario, porque si un texto bíblico cuestiona o niega un dogma, automáticamente hay que recortarlo de la Biblia o no vamos a hablar de eso, porque eso no. Queda por descontado que ese versículo no vamos a usar. En un sentido hay parcialidad y obviamente la exégesis está a todo lo que da. La exégesis, no gracias. Aquí el problema es quién es la autoridad que determina lo que creemos.
O sea, ¿qué hombre se convierte en la autoridad? Y se muere él y viene otro más listo que él, entonces tenemos que cambiar todos los dogmas. Exactamente. En el punto aquí es, ¿quién es la autoridad? ¿La Biblia o el hombre? Sí, en este sistema es el hombre. Para nosotros la Biblia es la autoridad. Miren conmigo en Colosenses capítulo 2. En Colosenses el capítulo 2 vamos a ver. Pues si habéis muerto con Cristo, la identificación con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen ¿con qué? Con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo me acuerdo leyendo a Felipe Yancey en un libro que se llama El Cristo que yo no conocí. Dice que él estudiaba en el Instituto Bíblico Moody y ahí era prohibido usar barba. Pero llegaba a la administración del instituto y estaba la foto del fundador con tremenda barbota. Hay algunos lugares en donde las hermanitas no les dejan entrar porque vienen con pantalones. Tienen que venir con falda, si no, no entran. El velo también. Ahora, eso del velo, Pablo lo explica porque acuérdense que en los tiempos de él, mucha gente que se convertía, especialmente rameras o esclavas, la característica de esas mujeres era que estaban rapadas, ¿no? Imagínense que llega a una reunión, ve un montón de rapadas y dice, yo pensé que vine a la reunión de la iglesia, ¿qué hacen estas mujeres aquí? Entonces Pablo les dice que se pongan un velo hasta que se les crezca el cabello y ya luego después ya nada, porque ya con el cabello ya saben que no, ni son rameras ni esclavas, son hermanas en Cristo, ¿no? Eso. Ahora, las reglas básicas para interpretar el final de esta lección. 5 reglas básicas, eso es de lo más básico. Raymond Carlson en el libro Prepárese para enseñar, aquí nos da. Dejar que la Biblia sea su propio intérprete cada vez que sea posible. Cuando el Señor interpreta una parábola, yo no tengo que agregar nada, Él ya la interpretó. ¿Se acuerdan de la parábola de orar siempre sin desmayar? De la viuda. La enseñanza ahí es que hay que orar siempre sin desmayar, nada más. Tomar literalmente lo más posible las palabras de la Biblia. Solo se debe buscarse el significado figurado cuando el literal carezca de sentido. Y nosotros sabemos que los libros de la poesía y la profecía se usa símbolos, entonces vamos a tener que respetar eso. Y es literal porque estamos dándole significado que debe, porque es simbolismo. Colocar todas las interpretaciones hechas dentro del contexto del cual fueron tomados los pasajes para ver si se ha cometido alguna arbitrariedad en la interpretación. Es decir, si se habla del mismo tema en otro lado, al compararle me voy a dar cuenta que si estoy interpretando bien o si ya me perdí. Por ejemplo, en los evangelios nosotros tenemos cuatro versiones y sabemos que Mateo escribe a los judíos, ¿verdad? Marcos, ¿a quién? A los romanos. Sí, por eso ustedes en el libro de Marcos van a ver mucho la autoridad del Señor, porque a los romanos les gustaba eso. Lucas, ¿a quién escribe? A los griegos. Sí, por eso la genealogía de Lucas va hasta Adán. La genealogía de Mateo va solo hasta Adán, más bien hasta Abraham, porque él es el padre de los judíos. Y Juan está escrito a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces es interesante que los 3 evangelios primeros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tienen, ponte de Bartimeo el ciego ese que el Señor curó, hijo de Timeo, que mendigaba, y le dije, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí da todos los datos de lo que pasó, cómo él deja lo que tiene su capa y va a hablar con el Señor porque él lo manda a traer. Entonces son pasajes paralelos y el evento en sí está escrito desde diferentes ángulos por los evangelistas y uno ya tiene todo lo que pasó cuando lees a los 3.
Son los evangelios sinópticos se llama. Pero Juan es muy diferente a los otros tres. ¿Sí? Si ustedes leen Juan con cuidado, se parece más a las cronológicas. Si las cronológicas con la creación, ¿se acuerdan? La caída del hombre y todo eso. Y asimismo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él hace todas las cosas, luego Él era la luz de los hombres, los rechazan, vino a los suyos no le reciben, pero a los que creen, los que reciben, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces uno va viendo el Evangelio de Juan, es muy diferente a los otros tres. Es diferente. Pero uno va, si Él te da un dato aquí, por ejemplo, de la alimentación de los 5,000 varones, puedes ver los datos en el otro, y ya se te va ampliando el panorama de lo que pasó. Y qué es lo que el Señor quería comunicar al hacer eso. ¿Sí? Y él dice, yo soy el pan de vida. Moisés no les dio el pan del cielo, dijo, yo soy el pan del cielo. Entonces uno dice, impresionante. Y puedo mirar lo que dice aquí, puedo ir a Éxodo a ver lo que pasó allá. Imagínense ustedes, miren, el Señor les dijo que el maná, ¿cuánto maná debían tomar? Lo que alcanzara para cuánto. ¿Y qué hacían los judíos? Siempre lo agarraban más y claro que al día siguiente apestaba. ¿Se acuerdan? No. El Señor les dice a los judíos que crucen el Mar Rojo así tranquilos, ¿no? Que vayan a su paso. ¿Y qué creen que hicieron los israelitas? Estaban corriendo asustados que se va a cerrar esto. No le creían. Y aún así Dios con paciencia, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta de muchas veces, yo no sabía esto. Si ustedes, por ejemplo, ven de un lado Efesios y del otro lado Colosenses, se parecen muchísimo. Y les doy un ejemplo, miren. Vamos a Colosenses, el capítulo 3. Solamente 18 al 21. Aquí está hablando de las relaciones en la familia, o sea, de los esposos. Y mire lo que dice aquí. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Ese dato es muy importante. Porque una casada no tiene que someterse a una bestia, a un carnalote que quiere que haga cosas que no debe. No tiene que someterse a eso, es al Señor. Si me traes lo que el Señor dice, yo me someto a ti. Pero si me traes algo que es de la carne, lo siento mucho, no me voy a someter a eso, me someto al Señor encima de ti. Si esa parte muchas mujeres no saben y por eso son abusadas. Porque el marido es una bestia que la maltrata. No, eso no dice aquí. Aquí dice como conviene al Señor. Ahora, ponga un dedo ahí y mire lo que dice Efesios. Porque Efesios habla de eso, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Eso, como dicen en mi pueblo, cambia todo, pues. No nomás porque Él dice, ya la señora tiene que someterse. Dice, ¿y dónde dijo el Señor eso? ¿De dónde sacaste eso tú? Dice, ya me gustó. Y luego en Colosenses 3, seguimos con esto de la familia, ¿no? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y él pone un dato bien interesante ahí. ¿Qué dice? No seáis ásperos con ellos. En Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermoso, porque dice, tienes que amarla y dar la vida por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué increíble es ese dato. Y entonces acá dice él que deben amar a las mujeres y la forma práctica dice, no seas ásperos con ellas. ¿Qué es eso de ser áspero? Ahí viene el áspero. ¿Sabe que este mismo término puede ser traducido como vinagre o como lija? Se acerca el marido y ya le va rayando así. ¿Has visto lo que hace la lija? Uy, Mr. Lija. O el vinagre. ¿Dónde echamos el vinagre? Encima de la maldición, que es la ensalada. ¿Se acuerda que dijo, vas a comer plantas después por la maldición? ¿Se acuerda? Dicen, dame una maldición con ranch, dicen ahora.
Sí me entendiste, eras Mr. Vinagre. Amargo, 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 amargo. Cara de piedra. Bueno, ya, ese es otro tema. Algo de eso hablamos en Cancún si quieren. Hay que considerar el tema o propósito del libro cuando se interpreta un pasaje. El Hebreos es uno de esos. Hebreos es un argumento. No puedes sacar del argumento y decir que se pierde la salvación por 2 versículos que él está explicando que todavía no ha terminado la explicación. Se agarran de Hebreos para decir que se pierde la salvación. Hebreos no enseña eso. Porque si ustedes ven al final de Hebreos, miren, ya cuando se va terminando el argumento, en el capítulo 12 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies ¿qué? O sea, la idea de que si un creyente peca no es si pierde o no la salvación, es qué pasa cuando un creyente peca. Aquí dice, ¿qué debe esperar él? Disciplina. O sea, Dios lo dice aquí, cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué? No dice que le borra del libro de la vida o que va a perder la salvación, no dice eso, simplemente lo disciplina. Y azota, o sea, que aguante unos azotazos a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Imagínense que yo llego a la casa y se están los muchachos portando bien y yo tenía una vara, ¿no? Y el nombre de cada uno de mis hijos con el versículo de Proverbios 15 donde dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Iba yo por la vara y los hijos del vecino, ¿qué creen que hacían? No, y si yo le disciplino al hijo del vecino, ¿qué va a pasar? Se va a quejar con mi vecino. O sea, a mí no me interesa entonces. ¿La disciplina a quién se les disciplina? Por eso en la disciplina, en la iglesia no aguantan los inconversos, se van. Aunque hay otra manera mejor para que se vayan. Predícales la cruz. No aguantan ese mensaje, yo no aguanto ese mensaje. Es como los egipcios avanzaron hasta medio mar, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? No cruzaron. Justamente la cruz, la identificación con Cristo es el paso por el Mar Rojo. Y en medio mensaje, si ustedes quieren, se ahogan y ya no los vuelves a ver. Y salen echando chispas porque no. El yo no va a bajarse del trono. Tremendo es. Ahora, tenemos que ser reflexivos al hacer la interpretación. No vas a hacer un juicio precipitado. Hay que ver las razones que pudieran demostrar que la interpretación es correcta. Es decir, en toda la Biblia tienes que ir viendo que así se trató esto, así hablaron los que Dios escogió para que comuniquen esto, en fin, tienes que tener un cuadro de la Biblia. Podemos decir que las reglas básicas de interpretación son estas. Primero, la Biblia se interpreta a sí misma. Lo literal sobre lo figurado, la interpretación del tema y propósito y la interpretación basada en el contexto. Y debe ser una interpretación bien estudiada, bien meditada, bien orada, si ustedes quieren. Hasta ahí tenemos la lección 9. ¿Cuántos métodos son de interpretación? ¿Cuáles son? La Biblia es ¿Cuál es el nuestro? Respetando el simbolismo, ¿verdad? Como la profecía, como la poesía. Y en cuanto a las parábolas, una vez que ya tienes la enseñanza, olvídate, no tienes que estar alegorizando las cosas. Eso es la lección. Tenemos un receso porque ya es hora de comer, hermanos, otra vez. Ustedes se lo quieren oír con comida. No. ¡Qué bárbaros!